Creo que nadie iba a pensar que Ousmane Dembélé en su momento lograría levantar su propia UEFA Champions League y de paso siendo genio y figura de un Paris Saint-Germain que se consagró a nivel internacional. El mosquito Dembélé pasó por diversos momentos de suma complicación. Con ello muchos lo dieron por acabado, tildándolo de estafa, de ser un jugador roto tanto en lo físico como en lo emocional. Sin embargo, se cansó de todas las críticas y se fue en búsqueda de una redención que lo llevó a ser incluso el mejor futbolista de la pasada Champions League, mencionando que es favorito para quedarse con el Balón de Oro, tras años estando en el ojo del huracán en el fútbol español. Como sabemos, Dembélé y Barcelona unieron sus caminos por 6 temporadas, en los cuales el francés tuvo muchos altos y bajos como culé. En varias ocasiones, Dembo sufrió malos tratos, tanto desde la afición como incluso de sus mismos compañeros. Nunca se llegó a adaptar, pero lo más increíble es que se mantuvo por demasiado tiempo, incluso extendiendo su vínculo cuando Xavi comenzó a darle un trato especial. El paso de Dembo por el Camp Nou fue una pesadilla por ambos lados. Es por ello que en lo personal me llama mucho la atención que hayan permanecido juntos tantas campañas. Sin embargo, se sabía que en cualquier momento esto podía explotar, ocurriendo en 2023 cuando Paris Saint-Germain aprovechó y pagó la cláusula de salida del extremo galo, aceptando su salida y siendo tildado como un traidor. Todo esto por no estar cuando desde Barcelona más lo necesitaban para aquellos momentos. La realidad es que el mosquito hizo lo correcto, se prefirió a sí mismo. Ya había hecho todo por el club catalán, mientras que desde el equipo muy pocas veces se habían puesto del todo de su lado, siendo el foco de las críticas, en consecuencia, sufriendo lesiones que se pueden plasmar fácilmente por no estar cómodo dentro de Barcelona. En este video te contaré cómo Ousmane Dembélé tuvo su renacer en Paris Saint-Germain, todo lo que le costó, todo lo que le pasó desde Barcelona hasta esta campaña, donde para muchos el francés se consolidó y se ha transformado en el mejor futbolista en el viejo continente, siendo un serio candidato para ganar el Balón de Oro 2025, un galardón que nadie pensó que pudiera ganar hace un par de años atrás, pero que hoy en día tiene todo para ser la cara dentro del deporte en el fútbol europeo. Todo partió con la salida de Neymar de Barcelona con dirección a Paris Saint-Germain. Es increíble cómo los movimientos entre estos dos clubes han cambiado mucho el camino de este deporte desde que sus caminos se fueron cruzando, viendo cómo Ney salía como el fichaje más caro en la historia del fútbol para mitad del 2017. Barcelona respondió buscando a su reemplazante en Bundesliga, donde un joven y prometedor Ousmane Dembélé maravillaba con su talento en Borussia Dortmund, pagando la suma de 135 millones de euros. En consecuencia, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del cuadro catalán, de paso siendo un gran peso para el joven francés de tan solo 20 años. De muy joven, Dembo se caracterizaba por ser un extremo de suma velocidad, un jugador con mucho regate y desequilibrante cada vez que tenía el balón en su dominio. El galo se mostraba como un futbolista capaz de brindar sus pases filtrados o de definir las jugadas él mismo si esto era necesario. En consecuencia, se convirtió en uno de los mayores proyectos del club desde que pisó el gramado del Camp Nou. Lamentablemente, su paso por Barcelona siempre estuvo opacado por sus problemas físicos, además de tener algunos fallos que le costaron importantes partidos en su paso por Barcelona. En total sufrió 15 lesiones, perdiéndose un 40% de los partidos del cuadro catalán en sus 6 temporadas. Solo jugó 185 partidos y se perdió 119 partidos oficiales como culé. Para 2022 firmó una extensión de su contrato con una cláusula de salida de 50 millones en su primera temporada, para posteriormente subir a 100 millones en la segunda. Todo esto considerando que había levantado mucho su nivel con la llegada de Xavi Hernández como entrenador del club, que él le brindó mucha confianza, y el francés respondiendo tras años siendo criticado. A pesar de la espera y por ahí la paciencia que se le tuvo por sus diversas lesiones, Dembélé simplemente no llegó a aguantar. Paris Saint-Germain desembolsó los 50 millones de la cláusula en 2023, partiendo por la puerta de atrás, siendo más criticado que nunca y tildado como un traidor. Pero también hay que hablar sobre las veces que el francés fue hecho a un lado por su mismo entorno en Barcelona. El mosquito registró 40 goles y 42 asistencias en sus 6 temporadas con el Barça, ganando 7 títulos con el cuadro catalán, mientras que por otro lado dejó un vacío que le llegó a dar el espacio para que apareciera un Lamine Yamal, que hoy en día es un competidor
ganador directo en el Balón de Oro con el jugador francés. Ahora, con el éxito de Dembélé en París y su reciente Champions levantada, Robert Fernández, ex director deportivo de Barcelona, afirmó que se sienten algo arrepentidos en el trato que le otorgaron a Dembélé, mencionando que no tuvieron mucha paciencia ante su larga adaptación, sabiendo que el jugador galo siempre mantuvo una gran condición para destacar dentro del deporte, pero que simplemente en el fútbol español fueron muy duros con él. Con Ousmane no tuvimos la paciencia necesaria. Nadie, ni vosotros la prensa, ni nosotros tampoco. Sinceramente creo que lo maltratamos mucho. Desgraciadamente tengo que decirlo de esta manera. Él no entendía muchas cosas. Vino muy joven y fíjate que incluso lo quería traer 2 años antes. Tenía condiciones extraordinarias. Tras años siendo apuntado, atacado y criticado, Dembélé volvió al fútbol francés con Paris Saint-Germain. En principios no hizo demasiado estando en un segundo plano, con Mbappé dentro del equipo, pero las cosas cambiaron rotundamente cuando el mismo Luis Enrique le dio una labor importante dentro de sus esquemas, sobre todo convirtiéndose en uno de los líderes dentro del conjunto parisino. En su primera temporada aportó con 6 goles y 13 asistencias en 42 partidos jugados, números buenos, pero nada de sobresalientes. Sin embargo, a pesar de todo esto, ya se veía un Dembélé mucho más entero futbolísticamente, sin lesiones y lejos de los problemas físicos que no le dejaban demostrar todo su potencial y que lo aquejó durante temporadas en Barcelona. Recordemos que le anotó al Barça en los cuartos de final de Champions para 2024, sacándose un gran peso y recibiendo los abucheos de su ex equipo. Ya para la 24-25, Dembélé creció, tuvo su irrupción total. Con 28 años llegó a su madurez en el deporte, siendo usado por Luis Enrique como un delantero centro en su línea de 3 atacantes, y aunque vaya rotando su posicionamiento con sus compañeros en el ataque, Dembo se ha sentido muy cómodo en su nueva faceta. Como resultado de todo esto, salió goleador de la pasada Ligue 1 con 21 goles, compartiendo dicho puesto con Mason Greenwood, quien lo hizo en Olympique de Marsella. En todas las competiciones, Dembo culminó con 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos jugados. Ganó su primera Champions League, pero más allá, levantó un triplete con el cuadro de Luis Enrique, siendo figura en todo momento, convirtiéndose de paso en uno de los mayores favoritos para quedarse con el Balón de Oro en este 2025. Para mí, dicho galardón debería ser para él, y aunque faltan algunos meses para la elección, Dembo ha sacado ventaja a algunos jugadores por todo lo ganado a nivel colectivo y por su extraordinario desempeño individualmente en toda esta temporada. Cabe destacar que luego de la obtención de la Champions, fue consultado por su turbulento pasado como culé, pero el Mosquito salió como un completo caballero, afirmando que siempre fue el club de sus sueños y que nunca le faltaría el respeto a dicha camiseta, cerrando una temporada con la orejona en sus manos y como uno de los grandes favoritos para levantar un Balón de Oro que en sus años como jugador de Barcelona nadie pensaría que iba a llegar. Llegué al Barça con 20 años, era el club de mis sueños, nunca ofenderé ni faltaré el respeto al Barcelona. De ninguna manera, es el club con el que siempre soñé. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.